Buenos días. Pues nuevamente tengo mucho gusto de saludar a todos por aquí en el coloquio de 20 años no son nada, en celebración de los 20 años del ingreso a la maestría de diseño. Y tengo todavía más gusto de recibir a la doctora Carmen Castañeda, porque bueno, pues vamos a continuar con la revoltura de mentes y cerebros que empezamos ayer. Y pues sin más preámbulo le doy entrada, le cedo el micrófono y muchas gracias, Carmen. Bienvenida. Bueno, gracias, Pino. Gracias, Laura, por la invitación. La verdad estoy súper contenta de esta celebración de 20 años no son nada. Creo que lo primero que quiero resaltar es el grupo de personas que se ha reunido en torno a esta maestría, a este enfoque nuevo de ver al diseño. Pero subrayo, pongo en negritas, así todo lo que no se puede hacer en tipografía con la palabra personas, ¿no? Unas mayúsculas, otras minúsculas. Porque justamente es lo que acuerpa esto que llamamos diseño y que tiene que ver con las personas, ¿no? Porque es el punto de partida de la idea del diseño, es esto de entender el diseño desde la retórica, desde las neurociencias, del diseño centrado en el usuario, el ciberdiseño, como que todo esto, ¿no? Ponemos a la persona al centro y todo lo demás orbita alrededor. Entonces, lo que yo quiero compartirles hoy es como el lugar en donde yo estuve como que en este proceso. Entonces, la anécdota, ¿no? De cómo llegué yo a este grupo de personas, pues es cuando yo llegaba de Alemania, de haber hecho el estudio en semiótica, ¿no? Me encontré con una amiga de la universidad que era guatemalteca y cuando me oyó hablar de qué había hecho yo en lingüística y qué estaba haciendo yo en semiótica, me dijo, mira, no estoy segura, pero hay una persona en diseño que habla muy parecido a ti. Y tampoco le entiendo, sí. Entonces me dijo, pues ve a verlo, ¿no? Se trataba de Román que estaba en la WIC, ¿no? Entonces yo llegué con Román a la WIC, ¿no? Y ahí estaban justamente impartiendo la primera o segunda generación en diseño, ¿no? Y empezamos a platicar, ¿no? Y él había usado el trabajo de metáfora cognitiva de George Lakoff para empezar a hacer su libro del que todo el mundo conocemos, ¿no? Y yo había usado esa misma teoría para explicar que las palabras desde la sintaxis las podemos explicar desde la metáfora cognitiva, ¿no? Entonces, pues esa primera plática fue maravillosa, ¿no? Y luego así como cuando vas a ver al doctor y está el paciente enfermo y entonces entra el doctor y ve al enfermo y se regresa y trae a otro doctor y el pobre enfermo no sabe lo que está pasando, ¿no? Así vi que Román salió, ¿no? Y no sé si estaba con Ceci, llamó a Toño, pero como que se iban acercando, ¿no? Y ya han pasado muchísimos años de eso, ya no sé si fue el mismo día o fue después, pero me estaban invitando a trabajar en la WIC, ¿no? Y y la parte chistosa fue además que Toño y Román compartían cubículo, ¿no? Y al rato sale Toño con sus cosas, ¿no? Y estaba yo compartiendo el cubículo con Román, porque además Román quería que le enseñara alemán, ¿no? Entonces, esa es como que la historia, ¿no? Que me acerca como que a toda la banda que estaba trabajando en la WIC y que estaban viendo de alguna manera al proceso de enseñar diseño como una cosa muy diferente, ¿no? Y esto ya tiene más de 20 años, 30, ¿no? Voy a delatar mucho de mi edad, así es que vamos a dejarle por ahí. No tenía hijas. Entonces, miren, lo que les quiero compartir hoy, ¿no? Es cómo desde ese lugar de la enseñanza del diseño han pasado cosas.
lo dividiría en la parte de lo que es aprendizaje del diseño y el proceso, ¿no? Y estos 20, 30 años que han pasado. Cuando yo iba a hacer el doctorado por allá del 2014, de hecho, este fue mi primer tema que yo dije, pues, a mí me habían enseñado, ¿no? En mi curso de predoctorado, tienes que hacer algo que tenga mucho de lo que te venga en gana, ¿no? Que te dé la gana hacerlo, va a ser lo que mantenga el motor de la investigación, ¿no? Memo Tapia. Entonces yo me quedé mucho con eso y mi primera gana fue eso, o sea, ¿qué ha pasado en estas generaciones de la maestría? Para ese entonces ya iban 5 generaciones en la Ibero, que el aprendizaje tiene un más allá, o sea, de verdad, si entrabas casado, te divorciabas. Algo pasaba hacia el interior de las personas que no solamente le hacía ver el diseño diferente, sino la vida diferente. Algo pasaba hacia el interior de las personas que creaba como esta especie de resistol entre sí mismos que los hace avanzar y que los hace aprender, ¿no? Entonces, eso era lo que yo quería saber, esa era mi gana, ¿no? En mis primeros acercamientos hice varias entrevistas, ¿no? Estaba aún en el predoctorado, todavía no tenía un protocolo, pero en esas entrevistas encontré varias cosas. Burbuja al lado de esta explicación, porque el doctorado no terminó en eso, no tenía nada que ver con esa investigación, ¿no? Llevé una metodología de investigación que me había inspirado mucho Héctor Gómez Vargas de cibercultura, ¿no? Y dije, no, esto quiero hacer. Y me dijeron, no puedes hacer eso, primero tienes que aprender a investigar muy con las herramientas tradicionales y luego ya te metes, ¿no? Entonces, también quiero decirles eso, porque no solamente esta disciplina del diseño estaba revolucionando al diseño mismo, sino que si te lo querías llevar a otras disciplinas como mucho más establecidas, como la pedagogía y la educación, decían, no, esto está como muy loco, ¿no? Esto no se puede hacer. Entonces, ahí lo que quiero reflejar no es que no pude hacer la investigación ni con la metodología que yo quería, ¿no? Sino que era demasiado. El diseño me parece que en este sentido y estas mentalidades de lo que estoy hablando, pues yo lo pongo en un lugar como de vanguardia, ¿no? Bueno, pero entonces me regreso a donde estaba en esta línea que les quiero contar. Llegué a conceptos como aprendizaje transformacional, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando estás aprendiendo y terminas transformándote? A conceptos como Long Life Learning Education, que tiene que ver con que lo que aprendes se te queda para toda la vida, y esto tiene que ver con, por ejemplo, la emoción de que estoy sintiendo hablándoles a ustedes, la emoción de ver a Toño, a Pino, a Brenda, a Leo, a Ale, ¿no? A todos, ¿no? De la emoción de leer los comentarios ayer en la noche que empecé a ver, apenas llegué a 1 hora de las 4, ¿no? Que están ahí, pero ya sé que sí quiero verlas todas, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con que hay una emoción y que nos hace que estemos de alguna manera juntos unos con otros, ¿no? Entonces, encontré como 3 cosas, ¿no? En esto que les digo, cómo podemos, y seguí pensando sobre esas cosas. ¿Qué es esto que tiene el aprendizaje que hace un clic, ¿no? Lo primero, ¿no? Que digamos que es la superficie, pero tiene mucho que ver, son las situaciones de convivencia que se daban en la maestría, que son situaciones intensas en el sentido de que tienen 15 horas de estar juntos, los 15, sí, ¿verdad? Empezaba viernes en la mañana, viernes en la tarde, sábado en la mañana, ¿sí? Bueno, vamos a ponerle 24 más 12, ¿no? Entonces, porque después de la maestría se iban a comer juntos, se iban a cenar, a hacer tarea juntos, ¿no? Entonces, es lo que yo digo como que situaciones intensas de aprendizaje, ¿no? En la primera generación me parece que era mucho de trabajar juntos y se fue transformando en las siguientes generaciones a tener convivencias de esparcimiento juntos también, ¿no?
Fui a Vallarta, a Tapalpa, ¿no? Eso fue maravilloso, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Situaciones que los juntan a resolver problemas o a convivir, ¿no? O simplemente a compartir cómo se sentían con estar en esta situación de que, pum, algo está sucediendo en el chip interno de transformación. Digamos, entonces, esta situación de convivir, ¿no? Pues no es fundamental, pero sí me parece que tenía mucho que ver. Luego, el otro punto es que se trata de contenidos que no solamente cuestionaban a la disciplina, sino son contenidos que cuestionan como que la esencia misma del ser humano y está muy relacionado con el diseño. En esta cuestión de tener empatía, que ahora desde lo que estoy haciendo ahora, la psicoterapia, ¿no? Este concepto crece muchísimo, ¿no? La gente a veces no entiende cómo, a ver, como estabas en comunicación, estabas en lingüística, estabas en semiótica, ¿qué haces en psicoterapia? O sea, como que hacer el clic entre estas cosas, ¿no? A mí me parece súper claro, ¿no? Hay que explicarlo y creo que parte de la explicación tiene que ver con centrarse en la persona, centrarse en el ser humano y entender realmente qué es lo que necesita ese ser humano a pesar de lo que tú crees que él necesita, ¿no? Entonces, lo digo con esas palabras, a pesar de, ¿no? Porque duele. Entender que la necesidad del otro es diferente a lo tuyo duele, ¿no? Los que son papás lo entenderán. A 20 años, ¿no? Cuando los hijos eran chicos y eran todos nuestros, ¿no? Tiene que ver con estos procesos de crecimiento. Por eso lo pongo con los papás, ¿no? Porque así es como realmente podemos ver esto de que duele. Y más ligerito en diseño, pero yo digo que son las cosas que estábamos aprendiendo, ¿no? Entonces les digo, me regreso al segundo punto, son contenidos que cuestionan al ser, ¿no? Entonces, y no a la disciplina. O sea, no solamente a la cuestión del diseño, o sea, no solamente, sí, pero no solamente, sino que cambiar tu práctica como diseñador de alguna manera tenía que ver con cambiar tu práctica como persona. Uh-huh. Y ahí nos vamos al tercer punto que está muy ligado con el segundo, que es precisamente estos contenidos que tienen que ver con neurociencias y con la nueva retórica. A ver, les platico algunas de las cosas que me platicaban en las entrevistas, les digo estas primeras entrevistas de este doctorado que yo quería hacer, ¿no? Por ejemplo, el concepto de categorización, ¿no? Y seguramente todos conocen mi ejemplo de eso. Imaginen que tienen un closet y que van a poner en cajones todo eso que ustedes están acomodando acerca del mundo que entienden. Entonces, a uno se le antojaría poner su closet conforme me voy vistiendo todos los días, ¿no? Yo voy a acomodar mis ganchos, ¿no? Con mis prendas de todos los días. Pero otro dirá, no, yo nada más voy a separar la ropa sucia de la limpia, ¿no? Y otro dirá, no, yo sí quiero los calcetines de color, los calcetines blancos, ¿no? Cada quien tiene su orden. El chiste del diseño es saber cómo está haciendo el orden del otro y la motivación para ello, ¿no? Entonces, por ahí en alguna entrevista me decían, es que yo llevaba eso a mi vida, ¿no? A ver, ¿qué orden estoy teniendo respecto al concepto de familia? Acá donde estoy ahora se llama sistema de creencias, ¿no? ¿Cuál es mi sistema de creencias respecto a la paternidad, ¿no? Respecto a la maternidad, respecto a mi papel como docente, respecto a ¿no? Entonces, pues ahí es donde digo que estos contenidos se planeaban como para aplicarse en la investigación del otro, pero no hay manera de investigar al otro si no sabes cómo estás ordenando tú este mundo interno. Me recuerda muchísimo cuando me invitaron y me platicaron
el nuevo programa de estudios en diseño, pero eso fue en 2017, antes. 2015, sí es cierto, yo estaba iniciando la maestría en psicoterapia y me llamó muchísimo la atención que los módulos estaban planteados, no sé si módulos o etapas, ¿no? Donde la primera etapa tenía que ver con el conocimiento de sí mismo, la segunda etapa tenía que ver con el conocimiento del otro, ¿no? Entonces es esto que les estoy diciendo ahorita, ¿no? Entonces, hay como niveles, hay capas, ¿no? La capa de lo social, la capa de las diferentes estructuras, ¿no? Con estructuras me refiero a la escuela, el trabajo, la familia, el problema X de diseño y la capa individual. Entonces, yo creo que el programa pretendía como que solamente las primeras dos capas, la capa social y la capa de las estructuras, pero de alguna manera, ¿no? Se tenía que colar a la capa personal, ¿no? Y eso es lo que hacía este movimiento, ¿no? Esto que les digo, esta evolución de la persona, entenderse al uno mismo para poder entender el otro. Y muy curiosamente era desde tratar de entender esta teoría, ¿no? La de categorización, la de que todo el mundo leía Kleiber, ¿no? Con Toño. Y desde la retórica, ¿no? Desde la nueva retórica, porque ahí ya era como, a ver, ¿no? Herramientas, ¿cómo las voy a usar ahora? ¿Cómo es esto del acuerdo previo, ¿no? Que es como lo veo como la puesta en acción de todo eso que estábamos investigando acerca de la mente, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que, estos 3 puntos es lo que yo le llamo desde el punto de vista del aprendizaje, ¿no? Del proceso de aprendizaje y de estos 20 años, yo diría que, y desde el tiempo que ya no llevo ahí, que son como 6 años, ¿no? Y esto tiene que ver con hacia dónde mudo mi proyecto de doctorado de educación, que mudó hacia la colaboración, ¿no? Cómo es que los diseñadores se juntan y se ponen de acuerdo para sacar un producto de diseño que tiene que ver con que el diseñador no trabaja solo, que tiene que ver con la interdisciplina, que tiene que ver con la división del trabajo, y que tiene que ver con un montón de cosas más, ¿no? Una de las conclusiones de ese doctorado que más me gustaron es que, bueno, cuando uno hace la revisión del marco teórico y todo eso, pues normalmente te fijas en autores gringos, europeos, que son los que han buscado, que han escrito acerca de eso, ¿no? Entonces de ahí sale normalmente como que la revisión del estado de la cuestión y todo lo demás. Por eso, y ahí había una parte que tiene que ver con la parte subjetiva de por qué la gente se junta y trabaja bien, que, digamos, tropicalizando la teoría, es que aquí en Latinoamérica la motivación para trabajar en grupo tiene que ver más con los lazos que se forman entre las personas que cómo se da en otros países, digamos, ¿no? Entonces, el factor persona, el factor, sí, de colaboración tiene que ver mucho, ¿no? Entonces, también el aprendizaje tiene que ver con eso. Y bueno, retomo algunas de las cosas que escuché de la plática de ayer, ¿no? Esto de que decía David, no hay dinero, ¿no? Pero pues no importa, hay personas y Toño se podía quedar en su casa y romper el tapanco, ¿no? Sí. Y podemos estar aquí, ¿no? Y la gente pone de su parte, ¿no? Y eso, este factor persona, esta colaboración, es lo que hace normalmente que los proyectos salgan, ¿no? Otra de las cosas, ¿no? Que ya no, que vi a lo largo del proceso es el constante cuestionamiento de la identidad del diseño, ¿no? Yo creo que eso es actual y eso es algo que desde el punto de vista de los años que han pasado y que seguimos cuestionando cuál es la identidad del diseñador, ¿no? No sé, no lo sé, Rick, me parece falso.
En el sentido de que, pues ahí yo cambiaría el eslogan, ¿no? 20 años y son algo, ¿no? Ya la foto que pusieron, ¿no? Mis hijas estaban así chiquitas. Y por lo menos en todas las generaciones, ¿no? Yo no sé ahorita, yo espero que eso sea algo que ya haya cambiado, ¿no? Igual tengo mis dudas, por eso él no lo sé, Rick, ¿no? Pero creo que eso es algo, un pendiente del diseño y un pendiente de todas las disciplinas. Retomando algo de lo que hago ahora, ¿no? Esta cuestión de que mucha gente joven está como perdida en el qué se supone que voy a estudiar, cómo lo voy a estudiar, para qué me va a servir, ¿no? O que terminas la carrera, terminas haciendo otra cosa completamente diferente, a veces lo ven como, lo sienten y lo viven como fracasos, ¿no? Tiene que ver también con estos conceptos de identidad, ¿no? En ese sentido, digamos, lo veo con mucho acierto y con mucho agrado, ¿no? Que una maestría de la Ibero, estemos hablando de eso en La Salle, ¿no? Me gusta mucho. O me gusta mucho, ¿no? Que Pino, que hizo la maestría, Laura, Ayano, ahora sean las cabezas de La Salle, ¿no? Entonces, a eso me refiero con la analogía sería con lo que está pasando en la identidad del diseño, en la región, en México, en el mundo, con la identidad de las disciplinas, ¿no? Si no es, yo no sé, o sea, estudié lingüística, ¿no? Y hay como que procesos que tienen que ver con el nombre y hay procesos que el nombre pasa a otro lugar, ¿no? A los científicos les funciona. Todo el mundo le seguimos llamando átomo, ¿no? Y los científicos no están azotados de que no es cierto, no es indivisible, ¿no? Entonces, esa es la parte que yo digo que salimos debiendo, ¿no? ¿Cómo cuestionar esta identidad? Desde lo que hago, la identidad es un concepto súper cambiante, súper, ¿no? Es más, si no cambias de identidad, te mueres, ¿no? No hay una esencia en la persona. No hay nada que te defina, ni tus células, ¿no? Todo tu cuerpo, todo se cambia completamente. Creo que 9 años, no me crean bien el dato, pero todas las células, todas se renuevan. Hay teorías, así como las más rebuscadas, ¿no? Que es lo que tenemos que fijarnos es solamente en la cadena, cómo es que lo último de la colita se conecta con lo primero y eso hace el cambio, ¿no? Entonces, no sé, lo digo esto nada más como pistas para ver qué es lo que vamos a hacer con el diseño en este sentido de la identidad, ¿no? En lo que, ¿qué hace el diseñador? ¿No? Entonces, yo veo que estamos mudando hacia la gestión del diseño, hacia el diseño como comunicación, ¿no? Pero todavía está muy anclado a estos procesos de los 60s, ¿no? Y pasa en todas las disciplinas, ¿no? Pero yo digo que es un buen lugar donde podríamos apostarle, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quería platicarles hoy, ¿no? Y pues nuevamente me da muchísimo gusto estar aquí y compartírselos. Bien el examen. Muchas gracias, Carmen. Tenemos algunos comentarios en Facebook. Vero Durán. Carmen, mil gracias por tanto y tanto aprendizaje y amistad. Te quiero con todo mi corazón. Abrazo de osa. Gracias, Benito. Itzel Álvarez, osita. Lo digo osa, luego se los platico. Otra vez Itzel. Fue un tiempo de gran reflexión y enfrentamientos con trancazos a conceptos muy nuevos. Esa semántica de los prototipos nos ayuda a categorizar incluso nuestras propias concepciones de la vida y reterritorializarnos. Fue una hermosa reformulación. Muchas gracias a todos. Manuel Santos, un gustazo escucharlos y reflexionar de nuevo. Un gran abrazo, querida Carmen. ¿Son todos?
Padrísimo. Pues antes de ceder el micrófono voy a aprovechar porque si no luego no me dan chance. Efectivamente me quedé con esto que comentabas de la identidad del diseño y el ejercicio de estar hoy en una institución diferente de donde surgió, digamos, toda esta reflexión, ¿no? Sí, cierto. Y tú eres de la UIC. Y yo soy de la UIC, cierto. Entonces son 3 instituciones, ¿no? Tú las unes. Yo soy el resistol. No lo había pensado de veras. En la torre. Bueno, pues, no, me gusta mucho porque efectivamente ayer comentábamos que lo que corresponde a tanto la práctica propiamente del diseño, pero sobre todo la enseñanza del diseño, que es en lo que pues hoy, al menos en mi persona, es prioritario, pues tiene que haber una evolución bien importante y tiene que haber una, digamos, como postura, una visión más allá de las instituciones propiamente y enseñarle a los chicos que pues sí se puede ser responsable, que sí se puede ser consciente de lo que están produciendo y que además no nada más se quede en algo que pueda quedar evidencia pues palpable, sino que ayude, que beneficie a la comunidad, que cambie, que transforme el entorno, ¿no? Entonces creo que eso pues definitivamente trasciende a las instituciones, ¿no? No sé qué nos puedas comentar de ello. La bolita es tuya. No, justamente eso, ¿no? Yo creo que socialmente hablando toca romper las estructuras de la institución, ¿no? Yo no sé qué tan revolucionario se oiga esto. Yo creo que es más revolucionario intentar hacerlo, ¿no? Tiene que ver con mi personalidad también, ¿no? O sea, esto de ponerse la camiseta no ha sido lo mío, ¿no? Pero creo que es importante, o sea, a ver, se puede incluso escuchar como un llamado a la desobediencia, ¿no? Pero con esta conciencia muy evolucionada, ¿no? De pensar en el bien común, ¿no? O sea, ese es el punto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Incluso en tu posición como profesor, ¿no? O sea, normalmente, y se ha visto mucho ahorita en casos de pandemia, ¿no? Tenemos a la institución acá, ¿no? Y tenemos al alumno acá y nosotros estamos en medio, ¿no? Y la institución pide una cosa y nosotros sabemos que hay otro montón de cosas que puede ser mucho mejor para los alumnos, ¿no? Y ahí está como que cuál es nuestro papel como mediadores, ¿no? No mediadores de conocimiento para el alumno, eso ya no es un tema del que podamos estar hablando, ¿no? Es cómo crear como estas situaciones estructurales, ¿no? Y es por eso respondo a tu pregunta desde ese lugar, ¿no? Porque tú ahorita eres la cabeza de la institución, ¿no? Cómo estar desde ese lugar estructural que ayude, ¿no? A eso que nosotros queremos hacer con, no solamente con el aprendizaje del diseño, yo estoy hablando del aprendizaje en general, ¿no? Y es un punto que no se puede planear. Otra vez, ¿no? Otra vez, ahorita desde el lugar en donde estoy, ¿no? ¿Y qué va a pasar, no? ¿Cuándo se va a dar este cambio? Pues quién sabe, ¿no? ¿Y cómo le hago? Pues no sé, ¿no? Estamos construyendo algo entre los dos, ¿no? Y es algo diferente a lo que tú traes y diferente a lo que yo traigo, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Son cosas que no se ven, son cosas que hay que estar ahí de cuerpo y alma, que eso es las ciencias de la mente, ¿no? Para saber cuándo y qué, ¿no? Entonces, no sé. Hay que estar, ¿no? Y hay que estar completitos. Ajá. 2 comentarios en redes. Lore Segovia.
Abrazo, Carmen. Un gusto escucharte de nuevo. Alex Tapia. Carmen, qué gusto escucharte. Lo que me llama la atención es que no todos los posgrados logran esa identidad. Creo que los contenidos de esta maestría, en efecto, son los que daban ese impulso. Sí, sí, muy importante, ¿no? Pues les toca abrir otro posgrado. Sí, casi podría contar, ahorita que voy escuchando los comentarios, ¿no? Me vienen a la mente, prácticamente tengo anécdotas de todos, ¿no? De Lorena, a la vez que estábamos viendo los pájaros, y ella me recordó esto de que yo me iba a mudar a León porque yo se lo había dicho a ella y yo ya no me acordaba de eso en absoluto, ¿no? Wow, el código OSA, ¿no? Mamás o mujeres que sacan la garra, ¿no? Ese es el código OSA. Bienvenida al club. De mamás que sacan la garra para defender a sus críos o defender lo que es suyo o defender su terreno, ¿no? Ese es por eso me dicen y nos decimos cariñosamente osas, ¿no? Entonces, eso es resistol. Y sí, efectivamente, creo que tiene que ver mucho con los contenidos, ¿no? Hay un montón ahorita de esto de teoría de la mente, filosofía de la mente, la lingüística enfocada en los procesos mentales, ¿no? Uy, creo que no acabaríamos. Uh-huh. Es eso que hablaba también Alejandro y Toño alguna vez, ¿no? De cómo sería si regresáramos a las artes liberales, ¿no? Que ya hay modelos en Estados Unidos con ese modelo de educación, ¿no? Que unos lo ven como el caos, ¿no? Y otros lo ven como la opción, no sé, o sea, hay que ver cómo sería un posgrado en eso. Sí, wow. Sí. Ale, tiene una pregunta. ¿Hay más comentarios? De Vianey. Hola, Vianey. Adelante, Ale. Sí, por favor. Bueno. Me siento mejor sentada. Oye, Carmen, pues primero, ahorita que te escucho, híjole, también fue escuchar tu voz y pues en mi caso que tú fuiste la coordinadora, así como, ahorita podría definirte, eras como de tanta teoría que recibíamos, ¿no? Venía Toño, Héctor, todos. O sea, y llegabas tú en tu versión tú, y era ese como apapacho a tanta teoría, ¿sabes? Y luego era así como pensar cómo esa mujercita también sabe tanto, pero llega y nos apapacha, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese es un comentario hacia ti y agradecerte. Y pues mi pregunta ahorita que estás con el tema de las identidades, ¿tú podrías regalarnos alguna definición en este momento de para ti lo que es la identidad del diseñador? Caray. Ay, no es examen. Es el examen. Por eso dije, podrías. No, más bien les daría como que los elementos para que podamos definir esta identidad, ¿no? Porque hay como la identidad personal, ¿no? Que lo que les dije es que es algo que cambia constantemente y que no hay nada, no hay una esencia que nos defina, ¿no? Y podemos hablar de identidades grupales, ¿no? Que más bien no se habla de lo que nos define, sino más bien cuál es el sentido de pertenencia, cuáles son. Y ahí, mira, fíjate, proyecto de tesis, siempre les decía así también en las clases, ¿no? Proyecto de tesis, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de pertenencia ahorita, digamos, al gremio de diseño, ¿no? El otro punto sería, ¿cuáles son como que estos sistemas mentales de representación, estos simbolismos, esta cultura común que unen? Y yo no voy a decir como que a una identidad, sino identidades, ¿no? ¿Cuáles son estas distintas identidades que de acuerdo como que a estos representaciones mentales y sentidos de pertenencia nos unen? Yo creo que habría varias, ¿no?
Entonces, no es una identidad, sino varias identidades, ¿no? Y el otro, bueno, es que va muy junto con el sentido de pertenencia, porque el sentido de pertenencia podrían ser los qués, ¿no? Y el otro serían los cómos, ¿no? Cómo es que desde un lugar u otro lugar, esto me refiero a qué significa el diseño en tu vida, ¿no? Y cómo esa significación, o sea, ya es como juntar con lo personal, ¿no? Porque a unos, como decía Pino ahorita, ¿no? Pues, bueno, no lo dijo así, yo lo completo, ¿no? Mucho tiempo su prioridad fue la práctica profesional y ahorita dice, pues, ahorita mi prioridad es la enseñanza, ¿no? Entonces, nuestras motivaciones respecto a este sentido de pertenencia van cambiando, ¿no? Entonces, creo que ese es el otro punto que tendría que analizarse, ¿no? O sea, yo ahorita estoy completamente lejos del diseño, o sea, mi enfoque está en otra cosa, ¿no? Pero yo sé que hay muchas cosas que coinciden, yo sé que el camino, ¿no? Viene de ahí, ¿no? Entonces, en la medida que lo voy teniendo claro, lo puedo asociar como que a todo lo demás, pero son más bien como que los cajones, ¿no? Más que, pues, cómo le ponemos al closet, ¿no? Ok, gracias. Laura tiene un comentario también. Yo estoy como el jarocho, ni me muevo. Bueno, pues un gusto saludarte, Carmen, nuevamente, y recordar cuando estábamos en el aula a partir de todo esto que nos comentas. Y por supuesto que para mí también es una imagen que no olvido cuando te acercaste a esa ventana del salón que estábamos hasta el final y que tú señalaste totalmente sorprendida y decías, ¿qué es eso? Y todos los que, por lo menos los que éramos de la Ibero en ese momento, decían, pues pájaros, ¿no? Porque están Pero ¿por qué todos juntos? ¿Qué pasó? Pues ya se van a dormir, ¿no? O sea, pues ya se acabó el día para ellos. Y tú lo expresaste, pero además tu cara en ese momento fue de ese convencimiento, como de disfrutarlo tanto, de decir, yo quiero que mi familia lo disfrute también. Y yo creo que a partir de ahí nació para ti la inquietud de venirte a vivir a León, porque muchos lo recordamos además. Ajá, sí fue algo que presenciamos y que tu sorpresa pues nos dijo mucho, ¿no? Y de ese decir mucho inclusive pues es el disfrútalo, ¿no? No te acostumbres a verlos todas las tardes cuando termina su día, sino disfruta cada día de eso. Ajá. Pero bueno, eso era un paréntesis. Ahorita tú nos empiezas a hablar, sí, del origen de la maestría, de cómo te empezaste a involucrar, pero también nos hablas de lo que en la actualidad estás haciendo. Y vemos un giro que tú dices, pues hay quien no lo entiende, pero está fácil, ¿no? Pues yo creo que así aprendiste semiótica en alemán, ¿verdad? ¿Quién lo entiende? Pero está fácil, ¿no? Imagínate. Pero el camino que has llevado y al momento en el que estás ahorita, ¿crees que haya sido también una consecuencia de la misma maestría y de esos contenidos? Porque estás en un área que parecería diferente, pero que ahorita te ha ayudado a explicar, o no explicar, sino a plantear las preguntas para responder, para ser respondidas. ¿Crees que eso haya influido en ti para estar en este momento en donde estás? Sí, se me ocurren muchas cosas, pero te voy a decir la que se me ocurrió. A ver, paréntesis. Algo que aprendí durante el entrenamiento de la maestría en psicoterapia es que uno tiene que estar muy atento de lo que está pensando mientras está hablando y mientras está hablando al otro, ¿no? Y guardar esos pensamientos en otro lado, ¿no? Eso es una práctica, ¿no? Eso es estar en circo de 3 pistas y por eso los primeros días que yo, las primeras sesiones que yo tenía en psicoterapia terminaba muy cansada, ¿no?
por cada persona que atendía yo tenía que dormir 2 horas. Y bueno, entonces lo que yo estaba pensando mientras les decía esta cuestión de los contenidos, ¿no? Me vino a la mente que la decisión por la que yo inicié, que dije yo quiero ser psicoterapeuta, tuvo que ver con un enfrentamiento súper fuerte teórico del universo. Entonces, eso es análogo a lo que me preguntas, sí, ¿no? Cuando uno recibe una información que le es súper relevante desde la teoría, desde el aula, tú sabes en el momento que eso es relevante y que te tiene que llevar a hacer cosas. En mi caso fue una exposición en un museo, ¿no? Claro que ya traes esas cosas, ¿no? Pero el hecho, y se oye súper simple, ¿no? Pero era una exposición y entré mal a la exposición. Primero era una experiencia sensorial. El recorrido planteado del museo era experiencia sensorial y explicación teórica, ¿no? No, ese era el que yo hice. Y el planteado por el museo era explicación teórica, experiencia sensorial, ¿no? Pero había mucha gente en la teórica y dije, lo hago al final, ¿no? Entonces, la experiencia sensorial me llevaba súper sensibilizada porque eran sonidos, eran frecuencias de oído y era la frecuencia de luz, era el año de la luz en ese entonces, ¿no? Y entonces cuando yo entré a la experiencia teórica, me cayó de madrazo, ¿no? Yo necesito hacer algo con esto. Y creo que es lo que sucede a lo mejor no, si hacemos el tiempo un poquito más grande, ¿no? Pues es como que lo que van recibiendo a lo largo de 2 años que duraba el programa, ¿no? De yo necesito hacer algo con esto. Y era desde el aula, desde un conocimiento teórico. Entonces sí, o sea, yo lo viví. Entonces la respuesta es sí, seguramente tiene que ver con los contenidos y el otro componente yo creo que tiene que ver con la disposición que tienes para esos contenidos. Y en ese sentido yo creo que las personas que deciden estudiar diseño sí tienen como que esta sensibilidad, ¿no? Bueno, lo tienen muchas personas, ¿no? Pero el nivel de los sentimientos, está el nivel intelectual, el nivel de los sentimientos y el nivel de hacer las cosas, ¿no? Pero yo creo que este nivel de percepción, de sentir, ¿no? Sí hay un poco más de disposición en los que deciden estudiar diseño gráfico, ¿no? Sí. Otra pregunta. Mira. Vero Durán, considero que el cuestionar todo constantemente fue uno de los grandes aprendizajes. El romper la estructura de la disciplina y migrar a la transdisciplina fue otro aprendizaje fundamental y la calidad humana y generosa tuya, Carmen Castañeda, fue determinante. Querer seguir aprendiendo siempre es tu ejemplo y reflexionar, leer, compartir, volver a reflexionar es el ejercicio que me enseñaste y hacer clic con los alumnos le dio nombre a eso que sabía, pero no podía nombrar y fue consciente, yo creo. No podemos ver lo demás. Es que sí, está muy extenso el texto, pero aquí está. Gracias. Uy, ¿y yo cómo voy a ver esto? A ver. Abuelito, dime tú. Y fue consciente. Ya nada más era un rinconcito. Y fue consciente en este proceso de la maestría y tanto con muchachos. Sí, gracias, Vero. Yo, algo que me preguntaban mis hijas hace rato, que por qué venía La Salle y por qué venía el diseño, ¿no? Y mi hija, la más pequeña, tiene 15 años, ya no está tan pequeña. Sí.
Pero lo que yo le contestaba es justamente esto que siento cuando leo el mensaje de Vero, que es que mis mejores amigos son ustedes, ¿no? O sea, realmente, pues por eso vengo, ¿no? Entonces sí tiene que ver con esto que siento cuando leo lo de Vero y lo de pues, los otros mensajes. Muy bien. Carmen todavía ve y yo ya no. Toño, adelante. Carmen, decías algo con lo que me identifico, que te cuesta mucho ponerte la camiseta, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, pues... entonces yo creo que, y sin embargo necesitamos a los grupos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero de repente procesos como este pareciera que hacen prescindibles, ¿no?, a las instituciones. Te das cuenta que lo que necesitas es un salón, ¿no? Uh-huh. Micrófonos, ¿no? Alguien que haga una gestión, ¿no? Ahora le tocó a Pino, como tú decías, ¿no? Y por eso me gusta el poema de Blanco, ¿no? Tribu, ¿no? En realidad somos una tribu que se vuelve a juntar, ¿no? Ajá, ajá. Y luego seremos otra y así, ¿no? Ajá. Pero más allá de lo poético, fíjate que lo que se está debatiendo en las acreditadoras, ¿no?, Ajá. es que tú llegabas a evaluar o llegas a evaluar con esta lógica institucional y a partir de eso evalúas el programa. Cuando llegas a evaluar el programa resulta que no tiene nada que ver con la lógica institucional, ¿no? Entonces, yo ahorita lo que estamos proponiendo y digamos ya nos confrontamos el equipo con la dirigencia del Comaprod es que hay que evaluar de abajo hacia arriba. O sea, lleguemos a evaluar el programa. ¿Qué me importa la misión de la Salle, de la UAM, no? Yo quiero ver en este grupo, ¿no? Supongamos que este es el grupo de maestros de la Salle nada más, cómo están pensando, esos estudiantes, ¿no?, qué están haciendo. Y ayer me dio una noticia muy padre porque un colega de la UACJ se puso a investigar a las acreditadoras gringas de otros lados y los sistemas de evaluación van hacia eso. O sea, es ir, entender a las comunidades y a partir de eso juzgar el programa y olvidarte de la misión, de la visión. Porque esas misiones y visiones pues, siempre son contradictorias cuando te dan una patada, ¿no? Y no nada más a una persona, ¿no? O sea, decíamos Paco y yo, Paco Calles, ¿no? Ajá. Yo, en broma y en serio, que de repente las instituciones actúan como los Tigres del Norte, ¿no? O sea, ¿quién es el que canta más pinche? Pues vas de vocalista, ¿no? Entonces, pues acá funciona el programa, pues vamos a cerrarlo. Ajá. Si te fijas, ¿no? Ajá. En la wiki igual, qué buena maestría, ¿cómo ven? Por lo tanto, la cerramos. O sea, es el mundo al revés, realmente, ¿no? Sí. Porque lo que no aguanta Foucault, Dicit, ¿no? La lógica institucional es la gestión de las propias personas. Uh-huh. Entonces yo creo que seguiremos siendo una tribu, ¿no? Si aquí nos dejan bien, ¿no? Si no, pues habrá Starbucks, ¿no? Y ahí nos reunimos, ¿no? Claro. Entonces digamos, es como un comentario muy padre, ¿no? Pero además yo creo que tiene que ver cómo se están moviendo las organizaciones, ¿no? Claro. Si no, no evalúas nada. Claro, claro. Y además, si quieres cumplir con lo que te dice la institución, te mandan papeles. No, mira, sí, estoy de acuerdo a la misión. Ok. Uh-huh. Es como, digamos, ni modo que te diga, oye, director, ¿estás de acuerdo con la misión de la Salle? Y Pino dice, no. O sea, no va a decir eso, ¿no? Pues porque no estás preguntando, ¿no? Desde donde, tienes que preguntar desde otro lugar, ¿no? Yo digo que es el de la comunidad de ese programa que tiene nombre, apellido, intereses, ideología, trayectoria, historia, ¿no? O sea, esos son los que hay que conocer, ¿no? Exacto. Uh-huh. Ajá. Bueno, no sé, ya hice una afirmación, pero perdón. No, pues nada más que de pronto lo ligaba con lo que dice Ale, ¿no? ¿Cómo se investiga? Pues hay que investigar las comunidades, los sistemas representacionales de esas comunidades, ¿no? Un poco, incluso recordando las clases de Héctor, que yo me colaba a todas sus clases, ¿no? Es como qué memes entienden, ¿no? ¿De qué se ríen? Y ahí están los verdaderos significados, ¿no? La inmersión. Sí, exactamente. Sus simbolismos, cómo simbolizan a partir de qué. Uh-huh. Wow. Muy bien. No sé si haya algún otro comentario. ¿Todo bien en redes? Bueno, pues entonces cerramos tu intervención. Muchísimas gracias, Carmen.